Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta nueva lección del curso de liderazgo bíblico de nuestra Academia Bíblica Virtual. En esta oportunidad vamos a reflexionar un poquito acerca del mensaje que transmitimos, que se nos ha encomendado. Creo que todos nosotros sabemos que el mensaje encomendado es el Evangelio, ¿cierto? Aunque esa es una respuesta bastante, bastante corta, bastante general, bastante genérica. Vamos a reflexionar un poco más en qué implicaciones tiene justamente este hecho, que el creyente, no solamente aquel que ha sido llamado a predicar el Evangelio, pero aquel creyente en general que ha sido salvado por el Señor y que tiene el encargo de la gran comisión y de compartir el Evangelio, también debe de vivir el Evangelio, debe conocerlo, debe predicarlo, debe vivirlo. Y en base y en torno a estas cosas vamos a reflexionar en esta noche. Lamentablemente, mucho de liderazgo de la iglesia se ve seriamente perjudicado. Uno, porque no entendemos correctamente el Evangelio. Y si no entendemos correctamente el Evangelio, pues probablemente lo vamos a enseñar de una mala manera. O vamos a caer en errores doctrinales o en herejías o tantas cosas que pueden suceder. Otra cosa también puede ser que no vivimos correctamente el Evangelio, es decir, no modelamos lo que hemos aprendido, entonces nuestra vida puede ser un poco incoherente entre lo que vivimos y lo que creemos. Mucha gente ve esto y esto de alguna manera pues trae descrédito al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de estas cosas y para esto entonces vamos a considerar, hermanos, la siguiente, eh, la siguiente agenda, ¿sí? La siguiente agenda. Vamos a hablar acerca del mensaje, del mensajero, vamos a hablar acerca de la importancia del Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina y algunas buenas cosas que como creyentes, como servidores, como líderes tenemos que tener en cuenta, siempre tenerlo presente. Le decía hace un instante que uno de los grandes problemas es el no tener clara la palabra de Dios, al no tener claro el mensaje que estamos transmitiendo. Y el líder no solamente transmite el Evangelio, hermanos, por sus palabras, sino lo hace con su vivencia, lo hace incluso con su matrimonio, si está casado, lo hace en la manera como trata a las personas con las cuales en algún momento puede tener algún tipo de conflictos o situaciones. Entonces el líder debe modelar, debe plasmar el Evangelio en cada relación, en cada circunstancia de su vida. Entonces tenemos muchos problemas con los cuales la iglesia lucha, hermanos. Los falsos maestros, una teología deficiente, producto de no un buen entendimiento de la palabra de Dios, vidas inmorales a veces, pecados que se cometen en el liderazgo, herejías como la teología de la prosperidad y otras herejías más que pueden surgir, que han surgido, que están surgiendo y que surgirán en el futuro de la vida de la iglesia. Son amenazas de fuera, ¿no? Son amenazas que atacan a la iglesia desde afuera y son cosas muy reales, hermanos, que el creyente tiene que estar persuadido, apercibido de que va a suceder. Nos vamos a encontrar con este tipo de conflictos, pero también hay algún tipo de conflictos internos en los cuales tienen que ver, en este caso específicamente hablando de la palabra de Dios, tienen que ver con la poca confianza que a veces tenemos en las escrituras, hermanos. ¿Cómo es esto? A veces podemos tener una poca confianza en la suficiencia de la palabra, en la autoridad de la palabra y en la inerrancia de la palabra, ¿sí? De un tiempo a esta parte, seguramente con buenas intenciones, muchas personas tratan de ayudar a otras personas, tratan de hacer la Biblia o de acercar a la gente, a la iglesia, a las personas y tratar de hacer un poco más relevante la enseñanza bíblica y de alguna manera caemos en el error de pensar que las historias bíblicas, los relatos, las doctrinas, las epístolas no son relevantes a este mundo. Entonces tenemos que tocar temas trascendentales a la humanidad, problemáticas que las personas están viviendo y obviamente las condimentamos con uno que otro verso bíblico. Entonces estamos más bien utilizando la Biblia como un agregado a nuestro sistema de ministerio y no como la base, el fundamento de cualquier ministerio que podamos llevar adelante en la iglesia.
Cuando no tenemos una buena confianza en la suficiencia de la Biblia, vamos a tratar de buscar otros recursos para tratar de entender o de comprender, por ejemplo, un buen liderazgo, una buena administración bíblica o eh, una buena enseñanza en las finanzas o en el área sexual o el trabajo con los niños. Vamos a buscar otros, vamos a apoyarnos en otros recursos. Si no confiamos en la autoridad absoluta de la palabra de Dios, entonces vamos a relativizar sus enseñanzas y pensar que podemos encontrar en otros consejos, en otras palabras, en ciencias o pseudociencias, vamos a encontrar la sabiduría que solamente pudiéramos encontrar en las escrituras. Y si tenemos poca confianza en la inerrancia de la Biblia, pues no vamos a defender como la Biblia nos manda a defender las verdades de la palabra de Dios, y vamos a ceder ante los reclamos científicos, ante los reclamos filosóficos o de otras ciencias que se atribuyen perfección y atribuyen más bien a la Biblia errores o incoherencias o contradicciones. Entonces, hermanos, el líder, el creyente que está sirviendo al Señor tiene que enfrentarse a muchos y grandes desafíos en su vida y en su ministerio. Cuando nosotros cedemos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, lo cedemos a otro tipo de ciencia o de doctrina o de enseñanza, entonces ya no estamos trabajando sobre la base sólida de la palabra de Dios. Un ejemplo, mucho del liderazgo que se enseña hoy son conceptos organizacionales, de marketing, de publicidad, liderazgo, que seguramente suenan muy bien y son muy adecuados, pero no están basados en la palabra de Dios. Mucha de la consejería que se enseña hoy en esos tiempos suena muy adecuada, está muy dirigida hacia el alma y basada en principios psicológicos, no en la palabra de Dios. Y hay muchos que estudian la psicología, creyentes obviamente, pensando que necesitan aprender psicología para poder tratar con los problemas del alma. Entonces estas personas, aunque digan que creen en la palabra de Dios, realmente no creen en la suficiencia de la palabra de Dios, porque piensan que necesitan algo más que la palabra de Dios para poder tratar con los problemas del ser humano. A eso me refiero. Entonces, ¿qué queremos introducir aquí en este curso? En esta sesión por lo menos, es recordar, es reflexionar en la firme convicción que el líder cristiano debe de tener. La Biblia es lo único y todo lo que necesitamos para poder hacer un buen trabajo de ministerio para con las personas. Si a nosotros nos parece o tenemos la sensación de que la Biblia pudiera ser irrelevante en algunos temas, entonces significa que no hemos hecho un buen trabajo de interpretación, un buen trabajo de estudio y un buen trabajo de aterrizar la doctrina en la vida diaria, porque hermanos, la Biblia es la palabra viva de Dios, es eficaz, es completamente relevante, trascendente, independiente de la era y de la época en la cual nos encontremos, porque es la palabra viva de Dios, es el consejo vivo de Dios para el ser humano. Entonces, la labor del creyente, del servidor del Señor, es justamente poder interpretar y traer la verdad eterna de la palabra de Dios hacia el mundo, la sociedad en la cual le ha tocado ministrar. Hermanos, siempre recordemos, ideas tienen consecuencias, siempre. Entonces, si yo estoy claro en la suficiencia, en la autoridad, en la inerrancia, en el poder, la vivacidad de la palabra de Dios, si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios que vive y obra en los creyentes, si yo creo que es la palabra de Dios y que es eficaz para traspasar la mente, el entendimiento, el corazón de las personas, entonces esa idea que yo tengo tiene consecuencias en mi ministerio. Yo voy a utilizar la palabra de Dios para aconsejar, para servir, para ministrar, para predicar y para enseñar. Pero si yo desconfío, no tengo una confianza plena en que la Biblia es todo lo que yo necesito para el ministerio, entonces yo voy a utilizar, ideas tienen consecuencias, yo voy a buscar otro tipo de recursos y voy a relegar la palabra de Dios a un segundo plano. Y nunca voy a poder ministrar adecuadamente a las personas utilizando sustitutos en vez de la palabra de Dios. Siempre se dice, hermanos, que la mejor lactancia que tú le puedes dar a un niño es la lactancia materna. Y realmente no se recomienda utilizar la fórmula, sino en casos muy excepcionales,
porque la lactancia materna tiene todo lo que un bebé necesita. Dios es sabio, ha dotado a la leche materna de todos los nutrientes, anticuerpos, proteínas y todo lo que el bebé necesita para su correcto desarrollo. La fórmula ha sido creada como un sustituto, ¿sí?, más no un reemplazo de la leche materna en casos en los cuales, pues por una u otra razón, el bebé no puede alimentarse de la leche materna. Hermanos, la leche espiritual no adulterada, ¿no?, usando los términos del apóstol Pedro, es la palabra de Dios. Podemos tratar de encontrar fórmulas, sustitutos, pero nada puede sustituir el poder de la palabra de Dios. Y eso es algo importantísimo, hermanos. Los falsos maestros justamente tratan de socavar la autoridad de la palabra de Dios, trayendo revelaciones por encima de las escrituras, trayendo pensamientos por encima de las escrituras, o enseñanzas que vienen de una interpretación antojadiza de la palabra de Dios, que no coloca las escrituras como lo central, sino que utiliza las escrituras para sustentar sus propios pensamientos. Esa es una mala manera de interpretar, y el creyente tiene que estar capacitado para reconocer las sagradas escrituras y reconocer la correcta y sana enseñanza. ¿Y quién le va a enseñar eso? Bueno, definitivamente el Espíritu Santo nos da la capacidad para discernir, pero también hay mucha responsabilidad en los pastores y líderes de entrenar y de enseñar a los hermanos de la iglesia, de las iglesias, a saber diferenciar la palabra de Dios de la mentira de Satanás. Uno de los encargos más grandes que tiene el creyente, sobre todo aquel que ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, es ser fiel a la palabra de Dios, es ser fiel a la enseñanza en un contexto, como dice Pablo a Timoteo, en un contexto en el cual la gente no solamente se amontona maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos, porque quieren oír solamente algo agradable al oído, sino que hay maestros dispuestos, falsos maestros, muy dispuestos a enseñar lo que la gente quiera, pues al mejor postor. Entonces, en un ambiente de tanto riesgo y de tanto descalabro teológico y moral y espiritual, hermanos, nunca, mejor dicho, nunca más que ahora, las iglesias y los líderes y los creyentes necesitamos desarrollar un espíritu minucioso en cuanto a escuchar atentamente la palabra, a discernir la palabra, a enseñar la palabra correctamente. Y eso es una responsabilidad, hermanos, que Pablo lo tenía muy claro allá en las últimas etapas de su vida, y que hasta el día de hoy, muchos siglos después, sigue siendo tan vigente, hermanos, tan vigente dadas las circunstancias. No solamente es importante el mensaje que vamos a proclamar, pero el carácter del mensajero también es tan importante, porque si bien es cierto, somos vasijas de barro que albergamos el tesoro de la gloria de Dios, pero sin embargo también estas vasijas tienen que ser por lo menos utilizables, ¿sí? Esos mensajeros tenemos que tener cierto estándar y cierta rectitud moral que de alguna manera refuercen el mensaje que estamos predicando. Y esto no solamente se aplica a predicadores, se aplica al creyente en general. O justo conversando con algún hermano en algún momento hablábamos acerca de cómo es que el mundo, cuando puede descubrir en alguna falta moral algún creyente, no dice fulanito se equivocó, dice los cristianos son así, porque uno representa un creyente, representa al Evangelio, y probablemente esa persona no representa nada más que a sí mismo, pero la manera como el mundo nos ve es como representantes del Evangelio y del cristianismo. Entonces el carácter del mensajero, hermanos, puede perjudicar, no la autoridad del mensaje. ¿Sí? El mensaje sigue siendo la verdad, así salga de labios impuros, pero sí podemos perjudicar la recepción del mensaje, porque las personas siempre, cuando escuchan a una persona, cuando ven a una persona, escuchan el testimonio de una persona, están haciendo un juicio de valor de esa persona, están observándola y viéndola si esa persona es confiable, si esa persona realmente vive lo que dice, si esa persona realmente es un ejemplo de lo que está diciendo, si esa persona realmente puede ser tomada como un referente de lo que está hablando. Entonces una persona no lo dice, pero está constantemente haciendo un juicio de valor de lo que escucha de labios de otra persona. Entonces, y la Biblia lo menciona así también, porque mira las figuras que la Biblia coloca o pone como figuras bíblicas para un mensajero. Y ojo, no solamente un predicador, pero cualquier persona que lleva la palabra de Dios. Y eso se puede aplicar a ti, a mí, en cualquier momento que estamos compartiendo las escrituras a las personas que nos rodean. Nos vemos como atalaya,
La Biblia nos ve como atalayas, es decir, como personas vigías que están mirando el peligro, están advirtiendo acerca del peligro, como predicadores del Evangelio, como proclamadores de la palabra de Dios, como embajadores del Rey, personas que venimos en la autoridad del Rey para poder compartir su mensaje al pueblo como mensajeros, mensajeros que traemos estas buenas noticias de la salvación a las personas, mensajeros, como sembradores que estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios en las tierras de los corazones de las personas, y seguramente habrán corazones que respondan, corazones que no, pero eso no cambia la labor del sembrador. El sembrador tiene que sembrar la semilla de la palabra de Dios como mayordomos que administramos los recursos de Dios y damos alimento a aquellos que nos rodean, el alimento de la palabra de Dios, y distribuimos. Y así como ninguna persona va a dar de comer, imagínate que pudieras almorzar todos los días lentejas durante todo un año, ¿no? Probablemente en algún momento vas a enfermar porque hay nutrientes y proteínas y cosas que la lenteja no tiene y que necesita una dieta equilibrada. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos solamente enseñar hablando de aquellas personas que llevan la palabra de Dios. No solamente podemos enseñar un tipo de textos o algunos mensajes o algún tipo de enseñanzas que nos agradan, sino que el mayordomo tiene que saber utilizar todos los recursos que se le han sido encomendados y poder compartirlos a las personas que le rodean, y también como profeta, no en el sentido que anunciamos eventos futuros o vaticinamos eventos futuros, pero sí en el sentido de que profetizamos, anunciamos la verdad de Dios a un mundo que se encuentra en oscuridad, a un mundo que se encuentra en incredulidad. Entonces, de todas estas figuras bíblicas que valgan verdades, aplican mucho a predicadores del Evangelio, pero también se pueden entender en un sentido a líderes, a hermanos que tenemos igual. No vamos a estar parados tal vez en un púlpito predicando la palabra de Dios, pero estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en institutos, en universidades, en los parques, con los amigos. Estamos compartiendo el Evangelio y las personas igual están haciendo un juicio de valor de nosotros al escucharnos. Y qué importante es que nuestro carácter y nuestro testimonio respalde lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de comunicar. Y eso es parte importantísima, perdón, de la manera como el mundo nos ve a nosotros como creyentes, ¿sí? Como creyentes. Mira solamente este fragmento de Malaquías capítulo 2. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿No? Un texto muy hermoso que nos habla de la gran responsabilidad que tienen las personas que llevan la palabra de Dios a otras personas, y cómo muchas veces, y esto se valida con o se ve reflejado o identificado en el caso diario, muchos hermanos nos hablan acerca de cómo sus amigos incrédulos les piden consejos, ¿no? Estas personas vienen a buscar de los labios de los creyentes la sabiduría, y no solamente acuden a un pastor, acuden a los hermanos en general, amistades, familiares que son creyentes, y buscan la verdad de sus labios. Entonces, imagínate que personas vienen a buscar la verdad de tus labios y tú no tienes verdad en tus labios, o tu testimonio está completamente divorciado de tu fe, o no te has preparado lo suficiente, entonces no tienes nada que decir. El Salmo capítulo 1 nos dice que el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es comparable a un árbol que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la Escritura, prosperará, que es un árbol que siempre es fructífero, que siempre está dando frutos, que da cobijo, que da sombra, que da vida, y las personas acuden a ese árbol y pueden obtener algo. Entonces las personas están acudiendo a nosotros, y si están acudiendo a nosotros, entonces pueden encontrar algo que sea útil para sus vidas. Esa es una responsabilidad que todo creyente debe de tener, hermanos. Es una gran responsabilidad que todo creyente debe de tener. La responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Y llevamos el Evangelio. Y este es el mensaje. Y sin el Evangelio, hermanos, no solo la iglesia, ni siquiera los ministerios, nada tendría sentido dentro del cristianismo si no lo centramos o no nos circunscribimos a lo que es el Evangelio. Hermanos, nosotros no mercadeamos la fe. Como decía el pastor John Piper, no somos profesionales, tenemos que hacer las cosas con excelencia, pero no somos profesionales, no somos mercantiles de la fe, no vendemos promesas, no vendemos sanidad, no vendemos consejos o buenos consejos, no somos coach, ¿sí? No estamos buscando la superación personal de las personas, no nos interesa eso. No utilizamos el Evangelio para nuestro beneficio personal, como hay muchas personas que lamentablemente lo hacen,
usan el Evangelio y no predican el Evangelio, sino que se escudan dentro del Evangelio bajo el título de pastor o utilizan uno que otros versículos sin ningún tipo de sustento teológico y lo utilizan como utilizarían conceptos de la psicología o conceptos de la filosofía o conceptos de la motivación personal, lo utilizan para, según ellos supuestamente, sanar corazones, sanar heridas del alma, ayudar personas, pero lo único que lo hacen es porque reciben un dinero para hacerlo, es su trabajo. No utilizan la palabra de Dios, sino, mejor dicho, no predican la palabra de Dios, sino que la utilizan para un beneficio personal, para un lucro personal. Pero los creyentes no, hermano, los creyentes somos llamados a vivir bajo la palabra de Dios, en el sentido que nos sometemos a su autoridad, a vivir en la palabra de Dios porque estamos obedeciendo la Escritura y vivir llevando la palabra de Dios porque estamos compartiéndola a un mundo que realmente tiene necesidad. Y lo que el mundo tiene necesidad por sobre todas las cosas es el Evangelio. Entonces un líder, hermanos, que no está utilizando el Evangelio, que no está predicando la palabra, que no está viviendo la palabra, entonces es una persona que va a tener un ministerio defectuoso, porque ¿cómo podemos hacer algo si no estamos basados en Cristo, en su palabra, en sus promesas, en su verdad? ¿Cómo puedo aconsejar si ni yo mismo sé qué textos pudiera aplicar? ¿Cómo yo puedo consolar a alguien si ni yo mismo tengo consuelo en las Escrituras? ¿Cómo puedo mostrarle a otro la grandeza de Dios? ¿Cómo puedo hablarle a otro de la grandeza de Dios si ni yo mismo le he descubierto en las Escrituras? Entonces, sí me entiendes, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo hablarle a un pecador que necesita arrepentirse si ni siquiera yo he entendido las demandas del Evangelio? ¿Cómo puedo hablarle de las buenas noticias de salvación? ¿Cómo puede haber pasión en mi alma por predicar el Evangelio si ni siquiera yo he entendido las grandezas y las maravillas de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz? Entonces, es muy importante que el creyente conozca el Evangelio, predique el Evangelio, viva el Evangelio, esté agradecido por el Evangelio y este gran regalo de la gracia de Dios. Es un Evangelio centrado en Dios, no en el hombre. ¿Sí? Es lo que Dios ha hecho, no es lo que el hombre ha hecho. Nosotros solamente actuamos en gratitud a todo lo que Dios ha hecho. Es el Evangelio centrado en Dios, es el Evangelio de la gracia de Dios, no del merecimiento humano. No podemos hacer nada, no hemos hecho nada, nunca haremos nada, todo es por la gracia de Dios. La salvación le pertenece al Señor. Es el Evangelio de la justificación por la fe sin obras de la ley. ¿Sí? Hemos sido renacidos para hacer buenas obras, pero no por buenas obras hemos sido salvos. Es el Evangelio que revela la justicia de Dios, el amor de Dios a través de la persona de Cristo Jesús, y todo lo que el creyente hace, piensa, vive y sirve es a través del filtro de Cristo Jesús y su obra en la cruz. ¿Por qué aconsejamos a las personas? Porque queremos, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 28 y 29, porque queremos presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Razón por la cual dice, amonestamos, enseñamos y compartimos, trabajando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. Entonces, esa es incluso la motivación para el ministerio. Cristo Jesús. ¿Por qué servimos al Señor? Porque estamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué damos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué servimos? Todo tiene que ver con el Evangelio. Y si no tenemos claro eso, entonces nunca vamos a poder, uno, estar motivados y dos, motivar a alguien más. No podemos motivar a las personas, hermano, y esa es parte fundamental del liderazgo. Tú no puedes motivar a alguien a través del miedo. Tú no puedes motivar a alguien a través de las recompensas o los castigos, porque esto no es un jardín de niños, la iglesia no es un jardín de niños y la iglesia no es una empresa en la cual tú puedes motivar a los trabajadores por medio de subirles el sueldo o darles un bono. No, tú no puedes hacer eso. El trabajo es voluntario, cada uno sirve conforme lo que desea, las convicciones que cada uno tiene. Lo que sí puedes hacer es motivar, es inspirar con tu ejemplo y motivar cuando muestras a la iglesia el Evangelio, todo lo que Dios ha hecho. Y hermanos, si una persona no es motivada por el Evangelio, entonces nada de lo que tú hagas le va a motivar. Nada de lo que tú hagas le va a motivar. Y yo te animaría, no pierdas el tiempo intentando motivar a alguien que no se motiva con el Evangelio. Deja que esa persona entre en el trato de Dios y deja que esa persona que Dios trate con esa persona, porque si tú no estás llamado a motivar a nadie, tú no estás llamado, no eres el Espíritu de Dios para motivar a una persona. Solamente podemos presentar lo que Dios ha hecho por nosotros, esclarecer en la mente de los hermanos las grandes riquezas del Evangelio, y es Dios quien motiva a los hermanos. Y por supuesto podemos inspirar con nuestro ejemplo. Y para eso pues nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que estamos pidiendo, tratar de hacer y motivar a los hermanos, en el sentido de que yo no le puedo pedir algo a alguien que yo mismo no esté dispuesto a hacerlo. ¿Sí? De lo contrario, eso sería un poquito hipocresía. Es el Evangelio que confronta el pecado del hombre
y que llama al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Es el evangelio para todos los seres humanos, para todo pueblo, tribu y nación. Es un evangelio global, es un evangelio, no es un evangelio de cuatro paredes, no es un evangelio solamente para una iglesia en un rincón, allí en un barrio olvidado. Es el evangelio para todo el mundo, que todas personas necesitan. Es un evangelio global y en ese sentido tenemos que trabajar y hacia esa meta tenemos que avanzar. Es el evangelio anunciado desde los tiempos de los profetas y cumplido a cabalidad por Jesús, el único Salvador. ¿Cómo sabemos que estamos sirviendo conforme o de acuerdo a lo que se estipula en el Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio global, centrado en la gloria de Dios y que nos muestra la gracia del Señor por medio del sacrificio de su Hijo? Cuando estamos buscando darle la gloria a Dios, cuando estamos buscando formar discípulos de Jesús, cuando estamos enfocados en que personas sean salvas y oramos por ello y trabajamos por ello y vemos vidas transformadas, vemos el respaldo de Dios, vemos a Dios siendo glorificado, vemos a la Biblia colocándose como la revelación, la autoridad máxima en la iglesia, bajo la cual incluso los pastores estamos sujetos porque no podemos hacer algo que se fuera de lo que está en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, un ministerio así puede considerarse un ministerio saludable. Un ministerio saludable, ¿sí? Muchas de las cosas que se realizan en el ministerio, hermanos, tienen que ver más con la tradición, tienen que ver más con la costumbre, que siempre lo hemos hecho así, más que con una norma o un principio bíblico. Muchas de las cosas que nosotros consideramos como correctas realmente no resisten a un escrutinio bíblico. ¿A qué me refiero? Que un líder informado bíblicamente no va a poder ser engañado fácilmente, no va a poder ser confundido fácilmente y va a tener claro cuál es el derrotero de su ministerio si está basado en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son mitos, fábulas, tradiciones de hombres, pero no queremos eso, queremos simplemente basar nuestro ministerio, nuestro servicio en la palabra de Dios. Y si tenemos que hacer cambios en la vida de la iglesia con tal de acercarnos más a lo que Dios quiere como ideal para su iglesia y ministerio, pues entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos meditar con respecto a esos temas tan importantes? La sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es el cuerpo de enseñanzas que se derivan del Evangelio. Lo podemos entender como las implicaciones prácticas para la vida de una persona que ha creído en el Evangelio. Si tú, por ejemplo, analizas el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, lo que le llaman la quinta esencia del Evangelio, el Evangelio de Pablo también le llaman, ¿sí? Porque es una exposición muy clara de todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús, mucho más claro aún, más profundamente teológico que los evangelios mismos, que los sinópticos y que Juan. La epístola a los Romanos está dividida en dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos habla acerca de todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Y del capítulo 12 hasta el capítulo 16 nos habla de las implicaciones prácticas, es decir, todo lo que ahora tenemos que hacer con la doctrina, con la enseñanza, con la teología, con lo que hemos aprendido, cómo podemos vivir. Por eso que el capítulo 12 empieza diciendo, así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Ese es el punto de inflexión entre la doctrina y la práctica, ¿no? Así que todo lo que hemos enseñado, ahora eso tiene que aterrizarse a una vida práctica. Entonces la sana doctrina, entendiéndola como este cuerpo de enseñanzas que se derivan del Evangelio, tiene que estar pues de acuerdo obviamente a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y esto es justamente tal vez una de las grandes cosas que a veces no se entiende, porque se entiende solamente la sana doctrina como la teología, ¿sí? Como la teología. Y sí, la sana doctrina incluye, por supuesto, la teología, pero no solamente incluye la teología, incluye las implicaciones prácticas que se derivan del Evangelio. Y eso tal vez es la parte más descuidada de nosotros los creyentes. Sabemos acerca de que Dios es trino, conocemos acerca de la naturaleza doble del Cristo Jesús, su naturaleza humana, su naturaleza divina, conocemos y podemos hablar, incluso citar textos acerca de la divinidad del Espíritu Santo, podemos hablar incluso acerca de la escatología, del milenio, de la tribulación, de los 7 días literales de la creación, podemos conocer teología. Pero a veces nos cuesta
aterrizar esa teología a la vida práctica, es decir, hacerla relevante a nuestras vidas. Y si yo no puedo hacerla relevante a mi vida, menos la voy a poder hacer relevante a la vida de las personas a las cuales estoy ministrando. Entonces, eso también es importante. Eso también es muy importante, hermanos. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina porque es el cuerpo de enseñanza que encontramos en la palabra de Dios y que me ayuda a tener una mente sana y que entiendo es lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Y de mí mismo porque yo voy a vivir esa teología. Recuerda, las ideas tienen consecuencias. Si yo creo, por ejemplo, que Dios está en todas partes, entonces, ¿cuál debería ser una implicación práctica de esa fe, de esa doctrina? Si yo creo que Dios está en todas partes, entonces, aun cuando estoy solo, tengo que procurar vivir en obediencia a Dios porque entiendo que Dios está en todas partes. Entonces no estoy solo, Dios está conmigo. No sé si me dejo entender. Y así. Si entiendo que Dios lo puede hacer todo, porque Dios es omnipotente, entonces mis oraciones siempre tienen que estar llenas de confianza en el Señor, porque por más difícil que pueda parecer un problema, Dios lo puede todo. Y así, muchas otras implicaciones que podemos encontrar. Pablo nos dice, cuídate de ti mismo, de cómo aterrizas la doctrina y obviamente cuídate también de la doctrina. Cuidado con el sincretismo, con el hecho de mezclar diferentes creencias y no tener claro un cuerpo de doctrina sólido. Y por eso enseñamos en la Academia Bíblica, hermanos, porque queremos que los hermanos en la iglesia tengamos un cuerpo de doctrina, una confesión de fe y saber en qué creemos. Es decir, ¿cuál es tu pensamiento con respecto a la creación? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto al Evangelio? ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a las últimas cosas? ¿Crees en el milenio, antes de la tribulación, después de la tribulación? ¿Crees en el rapto de la iglesia? ¿Crees en la naturaleza y la unión hipostática de Cristo Jesús? ¿Crees en la divinidad del Espíritu Santo, en la encarnación de Jesús? Hay algunas cosas en las cuales el creyente tal vez no sea un experto teólogo y que pueda decir todas las implicaciones y los tejes y manejes de cada doctrina, pero debe tener una posición clara con respecto a los temas principales del Evangelio. El sincretismo es mezclar cosas. El sincretismo es tener una idea mezclada de religiones, de filosofías, de pensamientos humanos y no tener un cuerpo de doctrina claro. Y eso se obtiene por medio del aprendizaje, de la enseñanza. La doctrina, hermanos, sí importa. Ideas tienen consecuencias. La doctrina modela nuestro entendimiento. Hay algunas iglesias que creen, por ejemplo, que la salvación se pierde. Esa es su creencia doctrinal. No vamos a entrar hoy en el detalle de si eso es correcto o no. Ustedes y yo conocemos cuál es la posición de nuestra iglesia. Pero vamos a hablar de esta iglesia. Esta iglesia considera que la salvación se pierde. Y esa es su doctrina, parte de su doctrina, de su cuerpo doctrinal. ¿Cómo aterrizan eso a la vida diaria? Tienen temor. Viven en temor porque no saben si atenerse a esta red social o vestirse de esta manera o hacer tal cosa les vaya a quitar su salvación. Entonces viven en temor, viven en religiosidad, cuidándose de hacer o no hacer algunas cosas porque piensan que les va a llevar a perder su salvación. ¿Ves? Doctrina importa, porque doctrina se aterriza en la vida diaria, lo quieras o no, y eso moldea la vivencia, no solamente tuya, de tu familia, de tu congregación. Entonces, eso es muy importante. La sana doctrina, sin ejemplo, es fariseísmo. La ignorancia bíblica nos lleva al libertinaje, es una mala decisión, es una decisión, pero es una mala decisión, nos lleva al libertinaje, nos lleva simplemente a vivir como si no tuviéramos un camino que caminar, y sí lo tenemos, está registrado en las Sagradas Escrituras. La doctrina moldea la vivencia, hermanos. Las ideas tienen consecuencias. Entonces, las doctrinas que yo tenga, los pensamientos que yo tenga con respecto a la palabra de Dios, eso va a moldear. Eso va a moldear definitivamente no solamente mis pensamientos, mis actitudes, incluso la actitud de la congregación o del ministerio en el cual estoy presidiendo. Porque la doctrina es así. Debe ser aterrizada a la vida diaria. Los líderes, entonces, hermanos, moldeamos el corazón y el espíritu de nuestras congregaciones. Si nosotros creemos en que Dios, nos vamos por ejemplo al otro extremo, no que la salvación se pierda, sino nos vamos al otro extremo, que no, que la salvación no se puede perder jamás y que hagas lo que hagas, nunca vas a perder la salvación, ¿no? Vamos a un hipercalvinismo, y si quieres saber qué es hipercalvinismo, pues te recomiendo que te matricules en el curso de Doctrinas de la Gracia, donde vamos a hablar acerca de todo eso. Si vamos al hipercalvinismo, entonces decimos, no, hagas lo que hagas, Dios te ha salvado. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Vive como quieras, porque al final Dios ya te salvó.
¿Ves? Entonces, a eso nos lleva a una inmoralidad, a un libertinaje. Entonces, sea lo que sea que creamos, hermanos, eso siempre va a afectar nuestra vida, siempre va a afectar nuestra vivencia, y no solamente nuestra vivencia, sino la de los que nos rodean. ¿Sí? Eso es muy, muy importante, hermanos. Ser un estudiante eterno del Evangelio y de la Biblia, algo muy importante que como creyentes tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar. Siempre se piensa que el Evangelio está dirigido solo para el incrédulo, pero no es cierto. Los creyentes necesitamos siempre recordar constantemente el Evangelio, porque te lo dije hace un momento, es lo que mantiene motivados a los hermanos a la iglesia. Eh, si no, pudiéramos caer simplemente en un activismo, en hacer las cosas porque siempre lo hemos hecho, porque no quiero quedar mal con el pastor, porque no quiero quedar mal con los hermanos, porque no quiero perder mi puesto de liderazgo. Y eso no es una motivación real para servir al Señor. La motivación real para servir al Señor es por gratitud simplemente, es porque estamos agradecidos, porque amamos a Dios y queremos servirle, porque deseamos hacerlo. ¿Y eso de dónde nace? Eso nace de un entendimiento, de un recordatorio constante de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hermano, la mente humana es frágil. No porque nos olvidemos el Evangelio, siempre los tenemos presente, pero eh, ya lo dejamos a un lado. No le damos la importancia de vida, lo que realmente se merece. Y cómo nosotros como creyentes podemos nosotros recordar constantemente el Evangelio y propiciar que la iglesia toda entienda y constantemente recuerde el Evangelio. Hay varias maneras. La primera es a través de una celebración constante de la Cena del Señor, por ejemplo. Por eso es algo tan importante que los creyentes siempre participemos de la Cena del Señor, porque eso nos ayuda a recordar. Entonces, cada mes, cada fin de mes, los creyentes preparamos nuestros corazones, meditamos, pensamos, cantamos en un servicio especial, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, recordamos el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida, se sacrificó por la humanidad, y ese grande amor, esa grande salvación nos motiva, nos inspira a responder en gratitud al Señor. Eso es muy importante. Las alabanzas con letras cristocéntricas, lo que algunos le denominan el Evangelio cantado, cantar el Evangelio, cantar la palabra de Dios, cantar, y eso es algo, hermanos, que también es muy importante entender. Muchas personas han tergiversado las alabanzas y no son más que canciones que hablan de nosotros. Cuando las alabanzas son canciones que hablan del Señor, hermano, deberían ser canciones que hablan de Él, de su obra, de lo que Él ha hecho por nosotros, no tanto de lo que nosotros hemos hecho. Entonces mucho de la música cristiana moderna está muy llena de pop y de rock y de canciones sentimentales y melodramáticas, pero tiene muy poca sustancia bíblica. Preferimos, hermanos, canciones que tengan un sustento sólido del Evangelio, una doctrina adecuada y que nos ayuden a meditar. La música tiene poder, hermanos, para hacernos reflexionar, para guardar en nuestro corazón las verdades del Evangelio. Obviamente la predicación es positiva, que nos hable del Evangelio. Y la predicación es positiva, hermanos, de todas maneras nos va a llevar al Evangelio. ¿Por qué? Porque al predicar expositivamente, libro por libro, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar lo que Dios quiere. Y una de las cosas que es uno de los beneficios de la predicación expositiva es que estamos hablando y predicando lo que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y definitivamente la Biblia está llena del Evangelio por todos lados. Entonces, si yo voy a predicar expositivamente la palabra de Dios, voy a hablar del Evangelio de todas maneras. Meditación y estudio constante de las Sagradas Escrituras, algo muy importante, y cuando tenemos una constante actitud de predicar el Evangelio a otras personas. Cuando estamos predicando el Evangelio a personas, cuando estamos discipulando a nuevos creyentes, entonces estamos nosotros también recordando constantemente el Evangelio, memorizando versículos bíblicos, orando al Señor y recordando. Cuando vemos un nuevo creyente y su deseo, su fervor por aprender, eso no nos hace reflexionar, no nos hace recordar cuando nosotros éramos nuevos creyentes, cuando teníamos esa hambre y esa sed del Señor, que no nos importaba nada, tal vez no teníamos clara tantas cosas, pero amábamos al Señor. Hermano, siempre es lindo testificar y siempre es lindo discipular un nuevo creyente. Siempre me hace recordar mis inicios. Y eso es bueno, hermanos, recordar siempre de dónde nos sacó el Señor. Y no pensar que somos modelos terminados o que siempre fuimos así. No, pasamos por un proceso y Dios ha sido bueno y paciente con cada uno de nosotros. Ser un estudiante constante del Evangelio nos ayuda y nos mantiene en un espíritu agradecido a Dios y nos mantiene en la perspectiva correcta del ministerio. No servimos a Dios porque merecemos, porque somos capaces o porque nadie puede hacerlo mejor que nosotros. No, eso es completamente incorrecto.
Servimos al Señor y estamos en el ministerio única y exclusivamente porque a Dios le ha placido ponernos, no mereciéndolo. Estoy seguro, hermanos, que hay muchísimas personas que lo pueden hacer mejor que yo, que pueden predicar mejor que yo, que pueden pastorear mejor que yo, que pueden aconsejar mejor que yo, que pueden dirigir la iglesia mejor que yo. Estoy completamente convencido de esto. Y la única razón por la cual el Señor me tiene pastoreando una iglesia es porque Él quiere simplemente, sin yo ser digno de esto. Me hace recordar mucho o me toca mucho este versículo de Pablo cuando él dice que Él es el primero de los pecadores, ¿no? Y fue recibido a misericordia. Y aún siendo infiel, el Señor lo puso en el ministerio, ¿no? Entonces, siempre pienso y reflexiono en este texto y digo, Señor, no somos dignos, no somos merecedores para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Nadie es suficiente. Sin embargo, en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, Él nos da el privilegio de servirle, ¿no? Siempre digo, suya es la gloria y nuestro el privilegio de poderle servir. Así que si tú estás sirviendo al Señor o quieres servirle al Señor, considérate afortunado. La gloria es de Dios, tuyo es el privilegio. Déjame decirte, no lo mereces, ni yo lo merezco. Sin embargo, Dios nos da el privilegio de ser sus servidores y tenemos que entonces, hermanos, tratar de hacerlo de nuestra parte lo mejor que se pueda. Prepararnos, capacitarnos, estar agradecidos y siempre recordar, nunca estamos en el ministerio porque lo merecemos, porque tenemos muchos años, mucha experiencia, porque de alguna manera lo merecemos estar allí. No, simplemente estamos allí porque Dios quiere. Y si Dios no quisiera, hermanos, así nos saca del ministerio y pone a otra persona. Y lo haría incluso muchísimo mejor que nosotros. Gloria a Dios por eso. Dice este pastor Bibi Warfield, y escucha, me encanta esto, lo puse ahí y lo quiero compartir contigo. No hay nada en nosotros o hecho por nosotros o en cualquier etapa de nuestro desarrollo terrenal que nos haga aceptables delante de Dios. Siempre seremos aceptados por el nombre de Cristo o nunca seremos aceptados del todo. Esto no solamente es cierto cuando creemos, también es cierto después de que hemos creído y continuará siéndolo mientras vivamos. Nuestra necesidad de Cristo no cesa cuando creemos. Así como nunca se altera la naturaleza de nuestra relación con Él o con Dios a través de Él, no importando cuáles sean nuestros logros en virtudes cristianas o hazañas en nuestra conducta. Solamente en su sangre y justicia podemos descansar siempre. Y eso debe ser el continuo pensamiento, la continua reflexión que como servidores del Señor tenemos que tener. Solo por la gracia de Dios y solo para la gloria de Dios y para nadie más. Predica todo el consejo de Dios. ¿Cuáles son las mayores necesidades del creyente? Obviamente, más allá de glorificar a Dios, pero ¿cómo glorificamos a Dios? Cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando renovamos nuestras vidas. Y yo te animo a que puedas buscar esos textos y los puedas leer en tu casa en tiempo de meditación, puedes reflexionar en estas necesidades que el creyente tiene. Y ojo que no tiene nada que ver con economía ni con ninguna de las cosas terrenales. Tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestra renovación, con nuestra madurez espiritual. Y entonces nosotros podemos ser parte del proceso de crecimiento de los hermanos, sí. Cuando nos disponemos a, como hizo Esdras, y lo vemos en Esdras capítulo 10, 7, versículo 10, perdón. Cuando disponemos nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios, a escudriñarla y a enseñarla. ¿Sí? Cuando nos dedicamos al estudio de las Escrituras, cuando lo obedecemos, las cumplimos, las ponemos en práctica nosotros mismos y luego también podemos enseñarlas a otros. Y hermanos, mientras servimos al Señor, en la divina providencia de Él, Él también nos enseña a nosotros. Cuando damos, también recibimos, hermanos. Cuando buscamos la madurez de otros, nosotros también maduramos. Cuando buscamos la santidad de otros, nosotros somos santificados. Cuando buscamos el crecimiento de otros, nosotros crecemos. Cuando buscamos el bienestar de otros por encima del nuestro, Dios nos da bien, nos ayuda, nos protege, nos prospera, nos bendice. Predica todo el consejo de Dios, hermanos, es decir, todo el cuerpo de revelación, todas las sagradas escrituras. Y para eso tenemos que tener una mente bíblica, un conocimiento constante de la palabra de Dios, estar leyendo, estar memorizando, estar meditando constantemente y relacionando la doctrina con la vivencia diaria. Adorna la doctrina con tu testimonio. Es algo que Pablo dice, ¿verdad? Que adornemos la doctrina de Dios con nuestras palabras, con nuestra vivencia. Y entonces
Ya un poquito cerrando la idea para terminar. Un líder saludable, hermanos, tiene una mente bíblica, producto de un entendimiento, de un estudio constante de la palabra de Dios, sabe aplicar la doctrina, la teología a la vida práctica, y eso no se logra en un año, se logra con un proceso y estamos constantemente aprendiendo a hacerlo, pero en algún momento tenemos que empezar. Un líder saludable da un adecuado testimonio y ejemplo de la palabra de Dios, es decir, adorna el testimonio, adorna la doctrina con su testimonio, inspira realmente a otros porque procura vivir lo que dice. Tiene una actitud enseñable ante la palabra de Dios, no es una persona altiva ni orgullosa, sino que se deja enseñar por la palabra del Señor. Sabe aconsejar, por supuesto, bíblicamente, porque ha recibido consuelo, puede consolar. Ha recibido claridad, puede dar claridad a otros. Ha recibido luz, puede dar esa luz que ha recibido. Ha recibido entendimiento, puede aclarar las verdades a otras mentes que tal vez están un poco más confundidas. Habla desde el conocimiento, pero también desde la experiencia. ¿Sí? Ha vivido. Por eso siempre es bueno pensar en que un líder tiene que pasar un tiempo de prueba. No podemos ser neófitos y entrar al ministerio. No podemos inmediatamente, solo porque tenemos el deseo ya de estar en el ministerio, no. Mientras más responsabilidad hay en el ministerio, más tiempo debemos haber sido probados para poder estar claros de que vamos a soportar la presión. Porque hermanos, a mayor responsabilidad en el ministerio, no solamente es mayor visibilidad, es mayor trabajo, es mayor responsabilidad, es mayor carga, es mayor peso. Y eso demanda no solamente recursos físicos, pero demanda recursos espirituales de tu propia vida. Y si no estás preparado, entonces te vas a quemar. Es decir, vas a fracasar, te vas a resentir y vas a causar daño al ministerio. Un líder saludable continuamente está aprendiendo de la palabra de Dios, no deja de aprender nunca, se goza en las escrituras y está formando siempre discípulos del Señor, enseñándole a otros lo que él ha aprendido, lo que ha aprendido. Termino entonces, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Hablando ya desde el liderazgo, ¿no? Personas que estamos en el liderazgo, que estamos sirviendo al Señor. Ora por personas o las personas a las cuales ministras, niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, mujeres. Ora por esas personas. Y prepárate para predicarles todo el consejo de Dios. No pienses, solamente hay algo que necesitan o hay algo que no necesitan. No, los creyentes necesitamos toda la palabra de Dios. Y en toda la palabra de Dios vamos a encontrar crecimiento. Y solo la palabra de Dios. La mayor necesidad de los creyentes es renovar su mente con las escrituras. Ten cuidado de ti mismo, mucho cuidado de ti mismo y de lo que enseñamos, tanto con nuestras palabras como con nuestra vivencia. La doctrina, recuerda, modela las creencias y vivencias de las personas, así que tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Tener buenas creencias para tener buenas actitudes y buenos comportamientos. Y probablemente un mal comportamiento, una mala actitud, un patrón pecaminoso proviene de un mal entendimiento, de un mal pensamiento y obviamente del pecado de nuestras vidas. Aprende a aterrizar la teología en la vida diaria y por último nunca dejes de aprender para que seas un digno mensajero del Evangelio que constantemente estás involucrado en predicar la palabra de Dios. Hermanos, el mensaje es muy importante. La doctrina importa, las ideas tienen consecuencias, tu testimonio habla tanto como tus palabras y deseo, pues hermanos, que esta clase haya sido de bendición para nuestras vidas y que seamos dignos portavoces del santo Evangelio que hemos recibido. Que así como lo hemos recibido, podamos pasarlo a la siguiente generación. Y que esa siguiente generación también, hermanos, cargue con esa gran responsabilidad y ese gran privilegio de llevar la palabra de Dios a su generación. Pero mientras tanto, hagamos nuestra parte aquí. Que Dios te bendiga, mi hermano. Las actividades y las tareas serán puestas también allí en los repositorios correspondientes. Te veo en la siguiente sesión si Dios quiere. Chao.